Hace 3000 años, en las tierras que hoy conocemos como México y Centroamérica, agricultores sin tractores, sin fertilizantes sintéticos y sin computadoras diseñaron un sistema de cultivo tan eficiente que alimentó a millones de personas durante siglos. Sostuvo imperios como el maya y el azteca y mantuvo suelos fértiles sin degradarlos ni contaminarlos. Ese sistema se llama milpa. No es una planta, no es un cultivo, es una tecnología agrícola completa. Una ingeniería viva que combina al menos 3 cultivos en perfecta simbiosis dentro del mismo espacio. Y lo abandonamos, lo cambiamos por el monocultivo industrial, y las consecuencias las estamos pagando hoy con suelos muertos, agua contaminada y dependencia alimentaria. Hoy vamos a entender qué es exactamente la milpa, cómo funciona científicamente, por qué es superior al monocultivo en casi todos los indicadores clave y qué podemos aprender de ella para la agricultura del presente y del futuro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La milpa en su forma más clásica es una asociación de 3 cultivos: maíz, frijol y calabaza. En náhuatl, la lengua de los aztecas, milpa significa literalmente campo de maíz, pero el concepto va mucho más allá de un solo cultivo. Estas 3 plantas no crecen juntas por coincidencia o por tradición ciega. Crecen juntas porque forman un ecosistema funcionalmente perfecto, donde cada una resuelve un problema que las otras crean. El maíz crece alto, erecto, y provee una estructura física sobre la cual el frijol trepa. El frijol, como leguminosa, fija nitrógeno atmosférico en el suelo a través de bacterias del género Rhizobium que viven en sus raíces, fertilizando así a sus compañeros, y la calabaza se extiende a ras del suelo con sus enormes hojas, cubriendo la tierra, conservando la humedad, regulando la temperatura del suelo y suprimiendo el crecimiento de malezas. 3 cultivos, 3 funciones, un sistema. Los pueblos mesoamericanos les tenían un nombre poético a estas 3 plantas, las llamaban las 3 hermanas, y esa metáfora no es solo romántica, es biológicamente precisa. Como hermanas de verdad, se apoyan mutuamente, se protegen y garantizan juntas lo que ninguna podría lograr sola. El maíz sin el frijol agota el nitrógeno del suelo rápidamente. El frijol sin la estructura del maíz crece tendido, más vulnerable a plagas y enfermedades. La calabaza sin la sombra parcial y la comunidad de raíces que generan sus compañeras sufre más el estrés hídrico. Juntas se compensan mutuamente. Esto es lo que los ecólogos llaman facilitación interespecífica, y es uno de los principios fundamentales de los ecosistemas naturales estables. Pero la milpa no se limita a 3 cultivos. En su forma más compleja y biodiversa, que aún practican comunidades indígenas en Oaxaca, Chiapas, Guatemala y Honduras, la milpa puede incluir entre 8 y 20 especies diferentes. Se agregan chiles, tomates silvestres, quelites como el epazote y la chaya, hierbas medicinales, plantas que atraen insectos benéficos y hasta árboles frutales en el perímetro. El resultado es algo que se parece mucho más a un ecosistema natural que a un campo agrícola convencional. Hay estratificación vertical, plantas altas, plantas medianas, plantas rastreras. Hay diversidad de raíces, superficiales, medianas, profundas. Hay diversidad de ciclos, unas plantas producen antes, otras más tarde, garantizando que el suelo nunca quede expuesto ni la familia sin alimento. ¿Cuánto tiempo lleva la milpa alimentando a la humanidad? Los registros arqueológicos y paleobotánicos indican que el maíz fue domesticado en el valle de Tehuacán, en México, hace aproximadamente 9000 años a partir del teocintle, su ancestro silvestre. La asociación maíz-frijol-calabaza en forma de sistema integrado se consolida hacia el año 3000 a.C., según evidencias encontradas en sitios arqueológicos de Mesoamérica. Eso significa que la milpa como tecnología agrícola tiene al menos 5000 años de historia documentada. Durante ese tiempo alimentó a las culturas olmeca, maya, zapoteca, mixteca, tolteca y azteca, entre muchas otras. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, encontraron una agricultura compleja.
productiva y sustentable que sostenía a ciudades como Tenochtitlan, que en su época era una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200.000 habitantes. La productividad de la milpa no es un mito ni una idealización romántica del pasado. Es un hecho medible. Estudios comparativos realizados en México, Guatemala y Estados Unidos durante las últimas décadas han demostrado que la asociación maíz-frijol-calabaza en sistema milpa produce más calorías por hectárea que cualquiera de esos tres cultivos sembrados por separado en monocultivo. Esto ocurre porque la competencia entre las plantas es mínima gracias a sus diferencias de nicho ecológico. El maíz captura la luz en el estrato alto, el frijol en el estrato medio y la calabaza en el bajo. El espacio, la luz, el agua y los nutrientes del suelo se aprovechan de forma mucho más eficiente que cuando se siembra un solo cultivo. Los ecólogos miden esto con un índice llamado coeficiente de uso de la tierra, y en sistemas milpa bien manejados, ese coeficiente puede superar el valor de 1.5, lo que significa que una hectárea de milpa produce lo equivalente a 1,5 hectáreas de monocultivo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero si la milpa es tan productiva y tan sostenible, ¿por qué la abandonamos? La respuesta tiene capas. La primera es histórica. La conquista española destruyó sistemáticamente no solo las culturas mesoamericanas, sino también sus sistemas agrícolas. Los colonizadores impusieron el modelo europeo de arado, monocultivo y ganadería extensiva, porque era el que conocían y el que les permitía organizar la producción de forma extractiva para exportar recursos a Europa. La segunda capa es más reciente, la Revolución Verde de los años 50 y 60 del siglo XX, financiada por fundaciones como Rockefeller y Ford, introdujo semillas híbridas de alto rendimiento que requerían fertilizantes sintéticos y pesticidas para funcionar. Este paquete tecnológico fue promovido masivamente por gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales como la solución al hambre, y funcionó en el corto plazo. Los rendimientos de maíz por hectárea aumentaron dramáticamente. El problema es lo que vino después. El monocultivo de maíz mejorado con insumos químicos genera dependencia. Las semillas híbridas no pueden resembrarse porque en la segunda generación pierden sus características de rendimiento, obligando al agricultor a comprar semilla nueva cada año. Los fertilizantes sintéticos, especialmente el nitrógeno de síntesis industrial, acidifican el suelo con el tiempo y destruyen la comunidad microbiana que sostiene la fertilidad natural. Los herbicidas eliminan no solo las malezas, sino también los quelites y plantas silvestres comestibles que formaban parte de la dieta de las familias campesinas. Los plaguicidas matan plagas, pero también a sus depredadores naturales, generando ciclos de resistencia que exigen productos cada vez más potentes. En 2 o 3 décadas, suelos que habían sido fértiles durante milenios bajo el sistema milpa quedaron degradados, compactados y dependientes de insumos externos para producir algo. Las cifras son contundentes. México, que es el centro de origen del maíz y la cuna de la milpa, importa actualmente más de 16 millones de toneladas de maíz al año, principalmente de Estados Unidos. Un país que domesticó este cultivo hace 9.000 años ahora no puede autoabastecerse de él. ¿Por qué? En parte porque el modelo de monocultivo subsidiado con insumos importados destruyó la estructura productiva de millones de pequeños agricultores que ya no pueden competir con los precios del maíz industrializado norteamericano. La paradoja es cruel. Las comunidades indígenas que preservaron el sistema milpa en zonas marginales de difícil acceso a la maquinaria y a los insumos son hoy las que mantienen mayor diversidad genética de maíz nativo, mayor soberanía alimentaria y suelos en mejor estado. Desde el punto de vista nutricional, la superioridad de la milpa sobre el monocultivo es igualmente clara. La combinación maíz más frijol no es solo conveniente, es bioquímicamente complementaria. El maíz es rico en energía y contiene aminoácidos como la metionina y la cisteína, pero es deficiente en lisina y triptófano. El frijol tiene exactamente esos aminoácidos que le faltan al maíz. Juntos, forman una proteína completa equivalente a la proteína animal.
Esta es la razón por la cual las civilizaciones mesoamericanas pudieron desarrollarse y florecer sin depender de la ganadería como principal fuente de proteínas. La tortilla con frijoles no es solo comida de pobres, como desafortunadamente se llegó a etiquetar en el siglo XX. Es una solución nutricional de ingeniería dietética que tardó milenios en perfeccionarse. El sistema Milpa también tiene implicaciones profundas para el cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha documentado que los sistemas agroecológicos biodiversos como la milpa capturan y almacenan significativamente más carbono en el suelo que los monocultivos, gracias a la mayor cantidad de biomasa radicular y a la actividad microbiana que generan. Además, al no requerir fertilizantes nitrogenados sintéticos, que son responsables de una parte importante de las emisiones de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono, su huella de carbono es dramáticamente menor. En un contexto de emergencia climática, recuperar y adaptar sistemas como la milpa no es un lujo romántico. Es una necesidad estratégica. ¿Qué está pasando hoy con la milpa? La buena noticia es que hay un movimiento creciente de recuperación. En México, organizaciones como la Red de Semillas Nativas y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, conocido como CMMET, trabajan en la conservación de variedades nativas de maíz. En Guatemala, el movimiento maya de recuperación de la milpa combina conocimiento ancestral con investigación agronómica moderna. En Estados Unidos, en comunidades nativas de la región de los Grandes Lagos, agricultores indígenas están recuperando el sistema de las Tres Hermanas como parte de movimientos de soberanía alimentaria. Y en Europa y América del Sur, la agroecología como disciplina científica está documentando y promoviendo sistemas policulturales inspirados en la milpa y en otros sistemas tradicionales similares de todo el mundo. Puedes aplicar los principios de la milpa en tu huerto, aunque no seas agricultor en Mesoamérica. Absolutamente sí. El principio fundamental de la milpa, combinar plantas de diferentes estratos, diferentes funciones y diferentes necesidades en el mismo espacio, es aplicable en cualquier latitud y en cualquier escala. Si tienes un huerto urbano en macetas grandes, puedes sembrar maíz dulce en el centro, frijol arbustivo al pie y nasturtiums o capuchinas en los bordes, que cumplen una función similar a la calabaza al suprimir malezas y atraer polinizadores. Si tienes un huerto en tierra, puedes crear camas de cultivo mixto donde altas, medianas y bajas compartan espacio, compitan menos por recursos y se protejan mutuamente de plagas. La agroecología moderna llama a este principio consociación o asociación de cultivos, y hay docenas de estudios que confirman su eficacia en condiciones muy diversas. El abandono de la milpa y de sistemas similares en todo el mundo no fue una decisión de los agricultores basada en que el monocultivo fuera mejor para ellos. Fue una decisión política y económica tomada desde arriba, desde laboratorios, fundaciones y ministerios, que priorizó la productividad medible a corto plazo, la estandarización que facilita el comercio internacional y la generación de mercados cautivos para insumos industriales. Los agricultores que resistieron y preservaron sus sistemas tradicionales fueron frecuentemente marginados, ignorados o directamente perjudicados por políticas de subsidios que favorecían el modelo industrial. Hoy, décadas después, la evidencia científica les da la razón a ellos y a sus abuelos. Para cerrar, quiero que pienses en esto. La milpa no es solo un método de siembra, es una forma de entender la relación entre la agricultura y la naturaleza. En el monocultivo, la naturaleza es el enemigo. Hay que eliminar las malezas, matar los insectos, forzar la tierra con químicos para que produzca un solo cultivo en cantidades máximas. En la milpa, la naturaleza es la aliada. Se diseña el sistema para que las relaciones entre organismos generen fertilidad, control de plagas y productividad sin intervención constante y costosa. Un campesino que siembra milpa no trabaja para la tierra, trabaja con la tierra. Y esa diferencia de paradigma es, quizás, la lección más importante que los imperios mesoamericanos nos dejaron y que todavía, 3000 años después, seguimos aprendiendo. Deja tu like. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.